Sin embargo, ahora está ocurriendo en todo el mundo, incluso en la pintoresca Italia, que muchos estadounidenses consideran ser un pequeño país encantado con sus antiguos monumentos, sus iglesias, sus ciudades encantadoras. Buenos días amigos, estamos nuevamente en sus hogares acá por Buen Día Otto, vea canal, y hoy 31 de octubre nos acompaña, este sábado 31 nos acompaña Henry Hernández, Hugo Rolando López y su servidor Otto Rothman. También estamos acá pues con toda la buena intención de llevar a ustedes comentarios, noticias, temas de interés, sobre todo cuando vemos el día de hoy, pues 31 ya se fue el año, pero La Llorona se hizo presente ayer, y me imagino estará por allá en la zona 1, en la Sexta Avenida. Estuvo también en Gerona, estuvo en Gerona también La Llorona, y pues le decía a doña Connie, ¿cuándo vas a trabajar? Le decía el día de anoche. Vimos, se escuchaba en toda la ciudad pues aquel eco de los llantos de La Llorona, y sobre todo, ¿dónde está el dinero?, gritaba La Llorona. Así es de que ha dejado esto pues no solamente una duda en la población, sino que hasta dónde hemos llegado, pues que La Llorona se hace presente. Vean ustedes ahí, no estamos exagerando, es La Llorona en vivo, y definitivamente pues que hasta los muertos también sufren en este gobierno corrupto, que ha provocado pues incluso colapso hasta en algunos cementerios, y bueno, la desnutrición, el hambre, la amenaza de la violencia, el endeudamiento, la pérdida de empleo, la migración, todo lo que ha provocado este gobierno a través de Luis Miguel Martínez nos debe de preocupar. Y vean que hasta La Llorona, y hay un video también donde lo lograron captar allá en Gerona, y vamos a escuchar qué le dice, porque le dice: doña Connie, ¿cuándo vas a trabajar? Imagínense que ese eco se escuchaba en toda la ciudad, y esto nos ha provocado pues también temor a los guatemaltecos, que tenemos que solucionar ese problema del dinero. ¿En dónde están los 135 millones de quetzales que Luis Miguel Martínez, a través de Chajolán, en la empresa de lo que es Caminos, o en la institución de Caminos como director, pues no solamente habían desviado 135 millones, sino cientos de millones más? Así es de que gracias Henry, gracias Hugo. Vamos a entrar así rapidito. ¿Qué piensan ustedes? Que hasta La Llorona se ve pues acá está en Gerona. Mira Hugo, sí, realmente es espeluznante ver que hasta los muertos están ya preocupados, y acá los vivos no hacemos absolutamente nada por exigir. Bueno, aquí está en el organismo, vean ustedes que aquí está también allá en el organismo judicial, ¿verdad? O anda por la MUNI, por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema, por ahí anda La Llorona. Podemos escucharla, y vamos Henry, a ver qué dice ahí, porque justicia también está en el MP. Vean ustedes
La Llorona, pues le preocupan sus hijos acá en la vida, pues que pequeña, corta vida que tenemos. La Llorona, no cabe la menor duda que está muy preocupada, y ya es momento que los guatemaltecos pensemos hacia dónde vamos o hacia dónde nos llevan. Así es de que ya La Llorona pues salió. Hoy hay a las 3 de la tarde una gran manifestación ya por la renuncia de Luis Miguel Martínez. Se está exigiendo también el cierre de la Copre COVID, de esta cuestión. Dice, bueno, dice ahí La Llorona, vamos a ver qué dice también en el Ministerio Público. Previo a la noche de Halloween, una mujer vestida, pues era La Llorona misma, visita la sede central del Ministerio Público en la capital. Hay mi pisto en relación al tema de 135 millones. Y ahí están las fotografías, y tal vez yo tengo el video, pero sí lo tengo. Y es que hay gente que se asustó tanto que pues llamaron también, y nos llamaban que estaban escuchando llantos muy, digamos, dolorosos por parte de esta señora La Llorona. Henry, hoy a las 3 de la tarde hay una convocatoria de varias organizaciones y pues piden la salida y el proceso judicial contra Luis Miguel Martínez, también contra el presidente, la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, y definitivamente Copre COVID también, pues, y dónde está el dinero, ¿verdad? Porque son 135 millardos que están siendo de alguna forma despilfarrados de manera corrupta y clandestina. Y me identifico con esos días, Vito, esos días, Otto, esos días amables televidentes, de gusto, es un fin de semana típico, ya es fin de mes, ya tenemos muy pocos días para terminar este año, y pues también ver esta parodia que quedó, vi en redes sociales que sí, la parodia quedó mucho, y que aparte es parte de las tradiciones guatemaltecas de celebrar el Día de Todos los Santos, que es hoy, y que pues no están abiertos los cementerios, los cuentos que no están abiertos, no pueden llegar a los cementerios. Es una medida preventiva que debemos de tomarla como es. Pero esto de La Llorona, Otto y Hugo, yo creo que resume muy bien el sentimiento de los guatemaltecos, pero sobre todo yo me uno también a ese pedido de decir dónde está el dinero. Y esta va a ser la constante para los próximos 3 años de gobierno de este señor que le dice el presidente y de este otro señorito que lo acompaña. Porque realmente en esta semana el escándalo fueron los 135 millones de quetzales que desaparecieron en el camino, vía transferencias, vía expedientes, vía justificaciones de que se había hecho pues todo el trámite normal, legal, que había una firma que no era la auténtica. Pues la verdad es que nos hacen un mundo de confusiones para poder hacer este robo tan descarado que nos lleva a los guatemaltecos a pegar gritos como esta parodia que se dio anoche en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y en la Plaza Central. Esto pues es el sentir del guatemalteco, conjugando tradiciones, parodia y la realidad que estamos viviendo en pleno Día de los Santos. Esto también nos lleva a pensar que en los siguientes años puede ser que no sean 135 millones, porque recuerde usted que aprobaron 31.000 millones para el COVID-19 y que el bono de asistencia al trabajador todavía no se ha pagado ni se ha cumplido con los 2.000 millones que se aprobaron. Solo 1.5 mil millones se ha distribuido para el 88% de los beneficiados para este tema del bono al empleado. El bono familiar se redujo a 250 quetzales cuando se venía entregando 1.000 quetzales por familia. Esto también es un ahorro que se están haciendo, pero no sé para dónde va ese ahorro. Claro que sí, gracias Henry. Hugo, pues bueno, sí, nos debe de preocupar realmente pues esta situación del dinero. Son 135 millardos, comentaba Henry, lo que se venía dando, y quiero hacerte aquí una observación. No se venía dando a pocas personas, no llegaron ni al millón de beneficiarios
en los 1000 quetzales. No existió el segundo pago y ahora salieron con que el tercero va a ser de 250 quetzales. Hay una malversación clara de más de 3.000 millones de quetzales por parte del Ministerio de Desarrollo y no es fiscalizable. No se puede porque es un desorden, es un desastre lo que ha provocado el MIDES en lo que fue la administración de los programas de ayuda, de los cuales algunos no se ha ejecutado ni el 5% para lo que es el plan de COVID o para poder de alguna forma contrarrestar estos daños. Hugo, eso del dinero, la Llorona, ¿qué te dice? ¿Qué está pasando en Guatemala? Nosotros, antes que nada, muy buenos días a usted en casa, como siempre, que Dios los bendiga. Nos agradaría tener sus comentarios y ante todo su reflexión, porque la Llorona, pues creo que no es algo nuevo. Fue agradable esa parodia, como señala Henry Hernández, porque es la realidad de lo que sucede en Guatemala y de lo que el pueblo pide una explicación. Pero yo voy más allá. El ministro de Trabajo señaló en el Congreso de la República, a través de los diputados de CREO, que ya no van a dar más dinero en el programa de protección al empleo, pero quedó 500 millones de quetzales. Así lo señaló el señor ministro de Trabajo. Y la pregunta va ahí, otra. ¿Qué va a suceder con estos 500 millones de quetzales si ya no se va a seguir dando protección al empleo? Hace 15 días, y después lo replicamos hace 8 días, se dieron 3.000 bonos de protección al empleo que eran estafados. Y ahí sí que más de 100 empleadores fueron denunciados en el Ministerio Público por ese fraude. Y ahora se nos viene a señalar a través de un, vamos a decirlo así, de un cuestionamiento que se le hizo al ministro de Trabajo, que quedaron 500 millones de quetzales de ese monto de 2.000 millones de quetzales de protección al empleo. ¿Qué va a suceder con este dinero que va a quedar en la nada? Esa es mi pregunta, porque si ya no se va a entregar más dinero al respecto, me preocupa que esto, lo que dijo la Llorona, ¿dónde está el dinero? Pues se va a ir al fondo común. ¿Y qué es el fondo común? ¿Cómo se va a ir ese fondo común? ¿Cómo se va a reinvertir en la familia, en el pueblo, en carreteras, para combatir el hambre, para combatir la pobreza? No sabemos. Lo que sí creo, y me atrevo a afirmarlo, es que ese dinero posiblemente ya no aparezca, porque el pueblo ya está cansado y lamentablemente hay una denuncia también en contra del secretario de esta comisión de la presidencia, donde se dice que está atrás del poder, el señor Luis Miguel Martínez, que tiene el control de todos los ministerios. Lo curioso es que no prosperan las denuncias en el Ministerio Público. Y ese es un pecado mortal, porque recordemos quien tiene el control de la acción penal en Guatemala es el ente persecutor. Y este ente persecutor llamado Ministerio Público debe actuar. Porque si hay antejuicios en contra de Alejandro Yamatei, si hay denuncias penales en contra de este director Freddy Chocolán, en cuanto a esos 135 millones de quetzales en contratos a sus familiares, que prospere, o por lo menos que se diga no procede porque la investigación fue mala, pero que se diga, que se haga, porque la justicia debe imperar.
Y por ello es que el ente persecutor tiene hasta su ley orgánica, el decreto 4094, en donde están las funciones de todos los que realmente tienen a su cargo la investigación penal. Y me refiero al auxiliar fiscal, al agente fiscal, al fiscal de distrito, al fiscal de sección, al fiscal regional, a la fiscal general, etcétera, etcétera. Pero si no actuamos con ese grito que hizo ver la Llorona en el Ministerio Público, ¿dónde está la justicia? O como lo hizo ver en el organismo judicial, ¿hay justicia? No, tampoco sabemos dónde está el dinero. Y ahora me pregunto, esos 122 millones de quetzales que encontraron en Antigua Guatemala, en un condominio, y donde se señala al exministro de Comunicaciones, el señor Benito, no creo, a simple vista, que solo haya un responsable de esta telearaña o araña completa sobre dónde se están peinando el dinero que es del pueblo de Guatemala. Solo recordemos, 11,000 millones de quetzales fueron saqueados del Banco Guatemala para el COVID-19, saqueados porque es una deuda interna, una deuda pública, ¿y quién lo va a pagar? Ese es el problema. Y lo que me preocupa también, que se tiene un presupuesto de 90,700 millones de quetzales cuando el ingreso que entra en la SAT actualmente no llega ni a los 40,000 millones de quetzales. Esa deuda que se va a extender, si es que el Congreso, como está comprado, al mejor postor, si no miremos cómo se eligió a la Junta Directiva, que en lugar de elegir magistrados se elige en Junta Directiva 85 días antes, ¿a dónde vamos a ir a parar? Lo cierto es que Guatemala debe cambiar, y las instituciones como el Colegio de Abogados, el Colegio de Asamblea General de Profesionales, se deben pronunciar, los sindicatos también, sobre esta barbarie que se está sucediendo en contra del pueblo guatemalteco. Pues para el pueblo de Guatemala, definitivamente es el momento de también de poner su granito de arena. El pueblo de Guatemala, a través de la indignación y a través de sus de que valgan sus derechos, de usar sus derechos también, debe manifestar el rechazo a este tipo de políticas obscuras, políticas de alguna forma clientelares, para favorecer a determinado grupo, hasta incluso pues el gremio del cual representa a Alejandro Yamatei y Miguel Martínez. Hablábamos que Chajolán incluso es homosexual, el director de Caminos también era homosexual, y esto pues es algo que debe preocuparnos, porque al final el mismo ministro de Comunicaciones también es homosexual. ¿El actual o...? El actual, y también el ministro de la Defensa, y así nos vamos con varios de los ministros, el de Economía y muchos más, también entran todos a colación. Es increíble el nivel degenerativo, la imposición incluso de un tipo digamos, han sido hasta violados algunos funcionarios o sometidos a través de la cuestión del abuso de poder. Y es que para mantenerse en esos puestos tienen que ser de esa calaña de enfermos inmorales o de enfermos, qué sé yo. La verdad es de que me molesta, pero quiero decirles algo a todo el pueblo de Guatemala. Fíjense ustedes que esta semana hubo cambios de embajadores, porque estos embajadores no se sometían a la línea de la defensa de Luis Miguel Martínez, porque el gobierno ante el mundo está quedando como el gobierno más corrupto en la historia de Guatemala. 135 millones desviados de repente, así de a dedazo, sale el otro, me falsificaron las firmas, se da una
pugna entre el ministro de Comunicaciones y el director de Caminos, al final salen diciendo, no, sí hubo firmas falsas, pero el dinero está, ahí están las empresas, ahí están, pero había sido de alguna forma desviado, y al final va a empresas que favorecen la corrupción, que favorecen el engaño, que de alguna forma pues también con esto se ha comprado la voluntad de bancadas en el Congreso también. Pero cuando hablamos de 4 embajadores es porque cuando hay este movimiento y a la vez le quitan la visa a 2 funcionarios que sí estuvieron implicados en actos de corrupción, estos 2 funcionarios, 2 diputados, y entonces el Departamento de Estado sale y quita estas visas, pero cuando sabemos que ellos son unos angelitos a la par de los verdaderos delincuentes que hay en este país, entonces el muy Departamento de Estado puede ser, pero para nosotros eso es como que nos den a tol con el dedo. Aquí hay delincuentes que son unos grandes monstruos y que incluso sus tentáculos ya abarcan Latinoamérica y los mismos Estados Unidos. No es precisamente Delia Abad o el señor Alejos, pero tampoco los estoy defendiendo. Qué bien que se vea que hay una investigación y que hay una presión, pero no cabe la menor duda que esta acción no es más que una acción de defensa del gobierno de manera en las políticas internacionales. ¿Qué quiero decir? Que se ven amenazados y entonces sale de repente por petición, y porque aquí están los demócratas atrás de este gobierno, que Alejandro Yamatei ha comentado y ha hecho ver que él es de la línea demócrata y que apoya a Joe Biden, pues no cabe duda que ese estado profundo del que el mismo Donald Trump ha denunciado y ha hecho público muchas cosas, el tráfico de influencias de estos señores, y utilizan pues el poder de los Estados Unidos incluso para manipular cuestiones incluso pues electorales. Vean, el 2015 fue precisamente un primer fraude electoral provocado por el Departamento de Estado. Eso no hay la menor duda. Yo tuve la oportunidad de ver a toda la gente de la USAID manifestando en el Parque Central, incluyendo a los familiares también, porque así se les convocó, y un buen grupo del sector económico, de los que también gozan de la manipulación o del despilfarro de estos gobiernos, prebendas, que se benefician de prebendas, privilegios y todo esto, también estuvieron como parte de esa supuesta revolución, que al final era todo una componenda que hoy la vemos con estas acciones que Alejandro Yamatei manda y cambia embajadores que le van a representar los intereses de él, no de Guatemala. Excelente, así es. El Alejandro Yamatei va a mandar gente que va a ir a defender no solamente la imagen de él, sino la de Luis Miguel Martínez. Y están dispuestos pues a seguir desbaratando al gobierno. Por supuesto que Arenales Forno, Asislo Valladares y los otros 2 embajadores no eran de la línea, o simplemente la madurez de personas no les permitía someterse a seguir una mentira, como querer ocultar los niveles de corrupción que se están llevando a cabo en el país. Así es de que esos cambios obedecen precisamente a cuestiones de intereses de Alejandro Yamatei y Luis Miguel Martínez. Y el pueblo tiene que estar muy claro que estos no son precisamente para beneficio de Guatemala, sino para beneficio de la clase corrupta que hoy está en el poder, que es más de lo mismo. No podemos decir, aparecieron 122 millones. Esos 122 millones eran tanto del exministro como del ministro actual, de algo que se estaba llevando a cabo en la antigua Guatemala, de lo cual el MP, para variar, no quiere ampliar la investigación, y hasta ahí lo van a dejar, porque se pasan llevando entre las patas a Luis Miguel Martínez y al mismo Alejandro Yamatei. Tristemente nos toca que decirle al pueblo de Guatemala esta verdad, porque de lo contrario pues no existiría otra forma de que el pueblo se vaya a informar. Seguro que esa era una transacción la que se estaba realizando. Repito, el dinero tendría horas o a lo sumo 3 días de haber sido depositado en esa residencia,
no era una caleta como se les conoce a las caletas, que son escondites. El dinero estaba a plena, digamos, a simple vista, A la luz del día. a la luz del día, sin ninguna protección, y era porque seguramente la persona que iba a recoger eso ya no se animó y tal vez fue la que lo denunció, pero algún trance, un pacto se estaba llevando a cabo con este gobierno, y precisamente pues ese es el problema. No podemos permitir que ante la opinión internacional o la comunidad internacional este gobierno pretenda engañar a la comunidad internacional, sabiendo nosotros el nivel de corrupción que se está manejando. Los programas sociales, Henry, tú tienes un panorama de esos programas que han sido una farsa, una estafa, y que no podemos pues hablar bien de ellos, sino pues, lo que se puede decir de ellos es la verdad. Lo que pasa es de que supieron montar bien una cortina de humo. Esa cortina de humo le está sirviendo como un paraguas para poder robar, y esos robos saltan a la vista, aunque bien lo resumías, esos 122 millones de quetzales en caleta o en maletas fue descubierto, o también ese escenario ya estaba predeterminado con la FESI. ¿Quién no te garantiza que ya todo esto lleve compadres hablados y que nos estén vendiendo esos cines, esos teatros, que adolecemos ahora de esos eventos públicos, pero nos lo está dando la política? Y siempre lo he dicho, Guatemala carece de farándula. De farándula es artistas, farándula es la gente del mundo artístico, en lo que es arte. Adolecemos de farándula. Entonces nos lo sustituyen a través de la política, pero nos lo sustituyen muy caro, porque nos están robando el dinero que le pertenece al pueblo. Porque ¿quién también no nos dice que allá en el rincón más alejado de este país se está sufriendo de hambre? No hay escuelas. Dicen que solo se está llegando a un 18% de la población estudiantil total. Y por eso es que el ministerio ahora dice que ningún alumno, ningún estudiante va a recibir una calificación menor a los 60 puntos. ¿Por qué? Porque están tratando de resolver esa deficiencia que hubo en la cobertura. Y por eso es que también le hago un llamado a Tigo y a Claro, quienes nos han censurado, pero tampoco le regalaron nunca wifi o internet a un niño que podía accesar a la educación. Entonces, si vemos, todo esto es histórico. Por eso me decís de los programas sociales. Esto tuvo que haber sido dentro del cuadro del COVID-19, de los 31.000 millones que aprobaron. También aprobaron un presupuesto para pagar internet, para llevarle tecnificación a algún niño que allá en Huehuetenango hasta Tajumulco. ¿Crea usted que va a llegar la educación a través de en línea o a través de un dispositivo? No lo tiene, si apenas tiene para comer. Entonces, la cuestión educativa siempre ha sido histórico. Hay gente de la cúpula empresarial, gente que a nivel social, durante 60 años o más, han secuestrado a este país porque no quieren un país educado, no quieren un país pensante, no quieren que las nuevas generaciones también les rebote en la cara y les diga qué fue los errores que han cometido en la historia de este país. Entonces, los programas sociales no son prioridad, ni este gobierno tiene agenda social. Te lo digo, Otto, ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado. Estamos a 61 días de terminar este año y yo no veo en el panorama. Dejemos el COVID por un lado, porque también lo utilizaron como teatro, pero veamos para el futuro. Yo no veo a un presidente o a un Alejandro Yamatei pensando en los niños, pensando en la educación de este país, pensando en la educación de los graduantes, pensando en la educación universitaria. No lo veo, y mucho menos eliminar la pobreza y la desnutrición en este país. No lo veo. O sea, agenda cero en lo social, agenda cero en la inversión. Y se nos viene, y yo creo que ahí tiene también bastante información, es de que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación tiene estos 31 días para su aprobación, o 30 días que queda, que es el último día, es noviembre, el 30 de noviembre. Entonces aquí lo que va a haber es una gran negociación, va a haber una redistribución del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación que rebasa ya los 90.000 millones, más lo que ya hubo de transferencias y de esto y de allá, de este presupuesto actual del 2020,
ya vamos a llegar como a 115.000, pero no lo hemos visto, no lo hemos visualizado, porque todo ese tecnicismo, como decías al principio, no lo entendemos. Al final ellos se enfrascan en el tecnicismo y lo político lo disfrazan de tal manera que no entendemos cómo van a distribuir ese presupuesto y ya lo tienen calculado. ¿A qué bancada le va a ir tanto en obras? ¿Cómo van a regionalizar en la inversión? Pero no va a haber inversión social. Eso sí se los anticipo. Y estos 4 años va a ser exactamente lo mismo lo que sucedió en el gobierno de Óscar Maciel. No hubo agenda social, sí hubo agenda empresarial, sí hubo inversión a infraestructura para mejorar en sí la economía, entre comillas, de este país, pero se beneficiaron esos grandes sectores que le llaman la cúpula empresarial y que siempre han mamado, como dice Otto, bien dicho, de la teta que se llama Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación del 2021. Eso es lo que se perdió. Gracias, Henry. Hugo, Bueno, del presupuesto. yo sí creo